esternón. El 11 y el 12 son arcos costales que van a estar en forma independiente y que se denominan eh, arcos costales flotantes. El esqueleto entonces va a estar el esternón, los 12 pares de costillas, las 7 primeras costillas se denominan verdaderas porque se unen directamente al tórax, y en la cara posterior vamos a tener las primeras 12 vértebras, las 12 vértebras dorsales, no las primeras, sino las 12 vértebras dorsales. Va a haber entonces en el tórax estos espacios, ¿sí? Que en total van a ser 11 espacios intercostales y que obviamente van a estar limitados por los bordes intercostales superiores e inferiores de las costillas subsiguientes. Y no tienen que olvidarse de esto, chicos. En los espacios intercostales van a estar cubiertos por lo que denominamos músculos intercostales. Músculos intercostales. Vamos a tener el músculo intercostal externo, el músculo intercostal medio y el músculo intercostal interno. ¿Qué es lo importante saber? Fíjense acá, chicos, en la figura de la izquierda, vamos a observar acá, por debajo, en el borde inferior de cada una de las costillas, vamos a tener la presencia del paquete vascular y nervioso del tórax. O sea que a la hora de abordar el tórax, tengo que acordarme siempre que vamos a tener el paquete vasculo-nervioso intercostal en el borde inferior de cada una de estas costillas. Chico, me dio sueño, no sé qué me pasó hoy, tengo sueño. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, es muy importante porque cada una de estas arterias intercostales es rama directa de la arteria aorta descendente. La aorta torácica da a nivel de la columna vertebral dorsal el paquete vascular y nervioso para cada una de esas costillas. Entonces, si yo rompo una de esas arterias, voy a estar en un problema porque sangran de una manera escalofriante. El tórax va a tener una abertura torácica superior que va a tener límites, obviamente hacia atrás por el cuerpo de la primer vértebra dorsal, hacia adelante por el borde superior de lo que es el manubrio external, lo que se llama escotadura yugular, porque atrás, acá va a estar el manubrio o va a estar el confluente yúgulo-subclavio. ¿Sí? Acuérdense que por detrás de la articulación esternoclavicular teníamos el confluente yúgulo-subclavio. Va a estar el cuerpo vertebral que va a formar una saliente marcada posterior, la que estrecha en parte la abertura superior del tórax. La abertura inferior va a estar formada atrás por el borde de la décima vértebra torácica, adelante por lo que es la punta de la apófisis sifoides y a ambos lados por el cartílago costal común, lateralmente por la costilla 11 y 12. Entonces así formaríamos todo lo que sería la abertura superior y abertura inferior del tórax. Obviamente acá les dejo el espacio intercostal que está sellado, ese espacio, por los músculos intercostales. Ustedes fíjense que acá vemos la arteria intercostal salir directamente del callado de la aorta y va a ir por el borde inferior de cada una de estas costillas. Adelante va a estar ocupado por el esternón, por los 6 primeros espacios y el cartílago costal, común para los 4 espacios siguientes. Luego va a haber formaciones membranosas que forman el límite anterior de los 2 últimos espacios comprendidos por debajo de la décima costilla. Estos músculos, vamos a tener el músculo externo, que obviamente, como su nombre lo indica, va a estar en contacto básicamente con el celular subcutáneo y la piel. El músculo intercostal interno, que va hasta el tercio medio del reborde costal, no llega como el externo hasta la columna. Y luego el interno. Fíjense bien dónde pasa el paquete vascular y nervioso intercostal, entre el músculo medio intercostal íntimo o interno y el músculo intercostal interno o medio. Por ahí pasa el paquete vascular y nervioso. Luego de esta pared tóraco-abdominal viene lo que se llama la pleura visceral, la pleura parietal y viene después lo que sería el parénquima pulmonar. La vascularización de la pared torácica respeta
la estructura de la caja torácica como patrón de distribución de estas arterias va a estar inervada por los 12 nervios espinales torácicos que inervan la pared del tórax. Las ramas anteriores de los 11 primeros nervios espinales van a formar estos nervios que acompañan a cada arteria intercostal por el espacio intercostal que corresponde. Obviamente, cada espacio intercostal va a tener una arteria por debajo de él, ¿sí? Por debajo del borde inferior de cada una de las costillas. Y obviamente el tórax también va a presentar un drenaje venoso. El tórax derecho, ¿sí? Todo lo que son las venas subcostales derechas, van a drenar la mayoría de ellas a esta vena, que es la vena ácidos. Y toda la parte izquierda va a drenar a esta vena, que es la vena hemiácigos, inferior y superior. Ambas venas ácigos van a drenar la hemiácigos a la ácigos y la ácigo va a drenar a la vena cava superior. Ese sería, así de simple, chicos, el drenaje venoso de la pared torácica. Así sería el drenaje venoso de la pared. Acá lo vemos mejor. Fíjense, ahí está la vena ácido. Acá estaría la vena hemiácigos, ¿sí? Ahí está el drenaje venoso del tórax en forma muy, muy sencilla. No vamos a ver mamas. Mamas van a ver directamente de la plataforma. Yo les voy a dejar esto, se los voy a subir a la plataforma. Y vamos a ver todo lo que es ahora cavidad torácica. Y vamos a hablar de la región media del tórax, después vamos a ver los límites del mediastino, vamos a ver todo, pero me gustaría hablar ahora de tráquea, pulmón, pleura y diafragma. Y vamos a empezar con la tráquea torácica. La tráquea torácica es continuación, como ustedes saben, de la tráquea cervical, que también es continuación de la laringe. Lo que vamos a hacer ahora es saber que está formada por 15 a 20 anillos traqueales. Se relaciona, y esto es muy importante, chicos, que lo sepan, las relaciones de la tráquea. Adelante, por el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, el tronco arterial brachiocefálico, la vena tiroidea inferior y el callado de la aorta. Como pueden ver, todo esto es patrimonio de la relación anterior de la tráquea. Por detrás, como dijimos siempre, va a estar el esófago. El esófago. Lateral derecha, la pleura del pulmón derecho, la vena cava superior, la vena ácido mayor, el nervio vago y el nervio frénico. Lateral izquierda, la carótida primitiva izquierda, acá la podemos ver, carótida primitiva izquierda, el nervio vago, la vena subclavia, acá la podemos ver, el nervio laríngeo inferior, acuérdense que el izquierdo rodeaba el callado de la aorta, el nervio frénico y los ganglios. Eso es todo lo que son las relaciones de la tráquea, que la podemos ver en este simple dibujo. Ahí vemos la vascularización de la tráquea. Va a depender, como ustedes ya conocen, de las arterias tiroideas superiores e inferiores, prácticamente a nivel cervical, y las arterias pericardiofrénicas y ramas bronquiales a nivel de la tráquea torácica. Acá vamos a ver estas arterias, que son las arterias bronquiales, que aparte de vascularizar la tráquea, las arterias bronquiales, por favor anótenlo, las arterias bronquiales van a vascularizar cada uno de los pulmones. Ustedes fíjense acá la aorta descendente que presenta las arterias intercostales. Cada una de las arterias intercostales presentadas por la aorta descendente. Con respecto a las venas, la tráquea, obviamente el sentido venoso va a tener que ver inverso a las arterias. Se disponen en dos corrientes verticales que terminan en las venas tiroideas, en las venas esofágicas, mediastínicas y en la vena ácigos, ¿no? La vena ácigos entonces también va a recibir las venas traqueales y también van a recibir las venas intercostales.
La ácido mayor, acuérdense, las intercostales derecha, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesorias, las intercostales izquierda. Y todas van a drenar en esta estructura que se llama vena cava superior. Los linfáticos que rodean la tráquea se llaman traqueobronquiales inferiores y paratraqueales derecho e izquierdos, y justo en la división traqueal de los dos bronquiofuentes van a tener lo que se llaman los ganglios intertraqueobrónquicos. Esos van a ser los ganglios que van a rodear esta tráquea y que va a estar inervada por ramas del plexo pulmonar, el tronco simpático, en particular del ganglio cérvico-torácico, y obviamente los nervios vagos a partir también de ramas que van a dar los nervios laringios o recurrentes. En esta imagen podemos ver la arteria pulmonar derecha pasando por debajo de la tráquea, ya prácticamente relacionándose con el bronquio fuente derecho. Esta es una imagen de lo que se llama una traqueoscopía, pero en realidad es una broncoscopía. Uno ingresa con un broncoscopio y ahí está esto que observan acá, se llama carina. Esta es la división de los bronquiofuentes. A su lado está el bronquiofuente derecho y acá tenemos el bronquiofuente izquierdo. Esto que ven acá es un tumor de la carina, ¿no? Un tumor muy poco frecuente que se puede dar ahí justo en la división braquial. Vamos a hablar un poquito de los bronquios. Los bronquios fuentes son la continuación de la tráquea y existen dos. Existe el bronquio principal derecho, ¿sí? Que prácticamente sigue la continuación de la tráquea porque es más vertical y sigue prácticamente el diámetro de la tráquea, mientras que el bronquio fuente izquierdo es más horizontal y tiene un diámetro más pequeño. Estos dos bronquiofuentes van a comprender sucesivamente a los bronquios lobales. Los bronquios lobales van a comprender a los bronquios segmentarios y estos bronquios segmentarios van a comprender lo que se llama la segmentación bronquial. Los bronquios lobales, entonces, van a ser 5, porque van a ser 3 bronquios lobales derechos, porque acuérdense que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y 2 bronquios lobales izquierdos, uno superior y uno inferior. Las ramificaciones bronquiales no van a ser obviamente idénticas del lado derecho y del lado izquierdo, por eso que ahora vamos a ver lo que es la segmentación bronquial. ¿Qué pasa con el bronquio principal derecho? Primero que se origina del mediastino posterior, por detrás de la vena cava superior, mide 35 milímetros. En el interior del hilio pulmonar, el bronquio principal da origen al bronquio lobal medio, y una vez que ingresa al lóbulo, que da origen al bronquio lobal medio, a partir de ahí, en su componente intrailial, le da el origen al bronquio inferior y al bronquio superior, que van a ser más extraparenquimatosos. El bronquio principal izquierdo va a tener 2 arcos vasculares que lo cruzan, que lo podemos estar viendo. Un arco vascular va a ser la arteria aorta y la otra la arteria pulmonar izquierda. Ahí tenemos la arteria aorta y acá tenemos la arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Esos son las dos relaciones más importantes que obviamente va a tener el bronquio principal izquierdo y que no tienen que olvidarse. Con respecto a los pulmones, vamos a seguir viendo ahora los bronquios, qué pasa, simplemente vamos a empezar con pulmones y después vamos a seguir para ver qué pasa con estos bronquios y cómo se ramifica dentro de estos pulmones el árbol bronquial. Los pulmones tienen forma de semicono, pesan 700 gramos, miden aproximadamente 26 por 16 por 10 centímetros. El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos. El pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos porque tienen otra cisura. Si tenemos que proyectar ambos pulmones,
decimos que los pulmones van a llegar en definitiva en la cara anterior más o menos hasta el quinto espacio intercostal. Lo que va a continuar hacia abajo es el espacio receso costodiafragmático, que es un receso pleural, que llega más o menos hasta el noveno y décimo espacio intercostal. Esto sería la imagen anterior de lo que cómo se proyecta el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, mientras que en una imagen posterior el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tienen la misma disposición. Llegan, su división cisural es a nivel de T4, mientras que a nivel de T10 o dorsal 10 comienzan a dividirse. Pero ustedes fíjense que tienen la misma forma, ¿no? La misma forma. Vamos a ver entonces el pulmón derecho, vamos a ver el pulmón izquierdo. El pulmón derecho en su cara anterior va a tener las dos cisuras, superior, media y la inferior, y el pulmón izquierdo va a tener el lóbulo superior y el lóbulo inferior, en donde va a pasar por el centro lo que denominamos cisura oblicua o fisura oblicua. Importantísimo aprender los ilios pulmonar. Este sería el ilio pulmonar izquierdo, ¿no? Es igual que ver esto, ¿sí? En donde vamos a ver las venas pulmonares, estas dos azules, en donde vamos a ver el bronquio principal, y vamos a ver las arterias pulmonares. Esto va a tener una disposición. Hay que tener en cuenta que en el lóbulo o en la cara ideal del pulmón izquierdo va a estar el callado de la aorta. Ahí se va a refugiar el callado de la aorta y cuando vean el preparado en el laboratorio van a ver que deja una impronta, la aorta descendente en el pulmón izquierdo. Lo que vemos acá es el pulmón derecho, que está más en relación con el esófago, y está en relación con esta vena, que es la vena ácido, que va buscando desembocar en la vena cava superior. Entonces, el ilio y pedículo pulmonar son dos términos que tenemos que aprender. El pedículo pulmonar va a ser el conjunto de elementos funcionales, porque acuérdense que la función del pulmón es intercambio gaseoso y la respiración. Entonces va a haber un bronquio principal, arterias pulmonares y venas pulmonares que vienen del corazón y van hacia el corazón. Y va a tener un pedículo nutricio, que está formado por los vasos y nervios bronquiales, porque es la arteria bronquial la que le va a dar vida al pulmón. Entonces el hilio pulmonar va a ser esta depresión marcada en la cara mediastínica del pulmón, donde ingresan o salen las estructuras pulmonares. Eso sería la definición de hilio pulmonar. Las relaciones intrínsecas del pulmón derecho, vamos a ver que tiene un pedículo bronquial derecho, que tiene esta forma que es vertical y que es posterior. Tiene una arteria pulmonar horizontal, una vena pulmonar anterior. Ahí está la arteria horizontal, la vena pulmonar y la vena pulmonar inferior, que sería esta. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esas relaciones que tiene el propio pulmón derecho. El pulmón izquierdo va a tener posterior el pedículo bronquial, que está en forma horizontal, la arteria pulmonar, la vena pulmonar y la vena pulmonar inferior. Mientras que el pedículo bronquial queda horizontal y queda prácticamente en el medio de lo que serían arterias y venas pulmonares. Entonces, ahora que conocemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, podemos hablar de lo que se llama segmentación pulmonar. Simplemente la segmentación pulmonar es la unidad anátomo-funcional del pulmón. El bronquio fuente derecho va a ingresar al pulmón derecho y se va a dividir en bronquios lobales, superior, medio e inferior. A su vez, el lóbulo superior del pulmón derecho va a tener lo que se llama un segmento apical. En la cara anterior, el color rojo, se ve el segmento apical.
Y en la cara posterior también podemos ver el segmento apical. Apical, chicos, quiere decir que está en el ápice, que está en el vértice. Luego vamos a ver un segmento posterior. Si es posterior, solamente lo voy a ver en la cara posterior del pulmón derecho. Y luego el segmento anterior, que es de color celeste, y lo voy a ver en la cara anterior. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Al ser un segmento pulmonar la unidad anátomo-funcional, quiere decir que esta región va a tener bronquios, va a tener vasos y va a tener nervios. En la antigüedad se hacía, si teníamos un tumor apical, se hacía una neumonectomía total. Actualmente lo que se hace es una segmentectomía pulmonar. Sí, totalmente diferente. El lóbulo medio del pulmón derecho va a tener un segmento lateral y un segmento medial que solo se van a ver en la cara anterior, porque el lóbulo medio se ve más en la cara anterior, ahí lo estoy señalando. Este marrón oscuro sería medial y el marrón claro sería lateral. Y luego viene el lóbulo inferior, que fundamentalmente lo veo en la cara posterior. Se tendría que llamar lóbulo posterior en realidad. En donde vamos a tener un segmento superior, el segmento superior es de color lila, lo veo en la cara posterior, un segmento basal anterior, el segmento basal anterior lo voy a ver también en la región anterior, es color amarillo que está bien al costado, un segmento basal lateral de color marrón oscuro y un segmento basal posterior y medial. Esto sería lo que son los segmentos del lóbulo derecho. En el lóbulo izquierdo solamente voy a tener dos lóbulos, uno superior y uno inferior, en realidad uno bien anterior y otro bien posterior, y voy a tener el segmento ápico posterior. Se llama así porque veo parte del segmento del lóbulo superior, pero se ve más en la cara posterior, por eso se llama ápico posterior. Voy a ver también en el lóbulo superior el segmento anterior, que es de color celeste, y voy a ver la língula. La língula, chicos, se divide en el segmento lingular superior y segmento lingular inferior, o sea, en este segmento y en este segmento, en los dos segmentos lingulares. Y el lóbulo inferior, vamos a ver, lo voy a ver prácticamente todo en la cara posterior, el segmento superior, este sería el segmento superior, el segmento basal medial, el segmento basal anterior. El segmento basal anterior sería este segmento amarillo que veo acá. Mientras que el segmento medial y lateral se ven todos en la cara posterior del pulmón izquierdo. Entonces, básicamente, entraría el bronquio fuente derecho, entraría el bronquio fuente izquierdo. Estos bronquios fuentes se dividen en bronquios globales superior, medio e inferior, y a partir de ahí se ramifican los segmentos pulmonares. Obviamente en tres dimensiones, ¿no? Nosotros estamos viendo algo plano, pero esto se da hacia arriba, hacia anterior, hacia posterior, hacia interno y hacia externo. Acá vemos lo mismo, segmentación pulmonar. Esto es un broncograma aéreo. El broncograma aéreo permite ver cómo está el árbol bronquial y cómo empieza cada uno de los segmentos. Cada tronquito de estos broncogramas aéreos representa un segmento pulmonar. Ahí vemos algunas placas, algunas tomografías, ¿sí? Para ver, fíjense acá en esta tomografía, cómo se ve la segmentación pulmonar, cómo se ve el diafragma, el mediastino, el esófago, la tráquea, cómo podemos encontrar cada uno de estos segmentos. Con respecto a la vascularización arterial, entonces tenemos las arterias nutricias, que son las arterias bronquiales, el sistema venoso, y funcional, las arterias y venas pulmonares que vienen al corazón y van hacia el corazón. Las arterias pulmonares, tenemos ramas terminales del tronco pulmonar, la bifurcación del tronco pulmonar que está situada en el punto de reflexión del pericardio, poseen paredes delgadas, bastante frágiles. Acuérdense que las arterias pulmonares son las únicas arterias que llevan sangre carboxigenada. Su distribución sigue el árbol bronquial
y en el pulmón adoptan la ramificación de acuerdo con la distribución segmentaria de los bronquios. La arteria pulmonar derecha es más voluminosa y larga que la arteria pulmonar izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar con las venas pulmonares? Las venas pulmonares, una vez que se hace el intercambio gaseoso en la red capilar perialveolar y la red perilobular en las venas bronquiales periféricas, dan colaterales intersegmentarias en la segmentación pulmonar, van a formar venas que se llaman lobales, y estas venas van a constituir las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Ese sería un circuito básico para que ustedes entiendan cómo va desembocando cada una de estas venas. La vena pulmonar derecha son dos, superior e inferior. La vena superior recoge sangre del lóbulo superior y medio del pulmón derecho y la vena inferior del lóbulo inferior. Existen dos venas pulmonares izquierdas, superior e inferior, y cada una de las cuales corresponde, obviamente, a los lóbulos del pulmón izquierdo, superior e inferior. Con respecto a los linfáticos del pulmón, están los linfáticos peribronquiales, peribronquiales mediastinales, intertraqueobrónquicos, paratraqueales y preescalénicos. Pero hay que recordar que muchos ganglios van a recibir linfa del abdomen, ¿sí? Y este ganglio que ustedes tienen acá se llama ganglio supraclavicular. A veces, chicos, los pacientes pueden venir con un ganglio supraclavicular palpable. Dice, doctor, me salió este tumor acá, me duele. Entonces uno le busca la garganta, la cabeza, la oreja, le busca la axila, el brazo, el hombro, y no encuentra ninguna patología. Al paciente no se olviden, chicos, hacerle una endoscopía digestiva alta para ver si no tiene un tumor en el estómago, porque este ganglio que ustedes ven por debajo del diafragma recibe la linfa de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Entonces, acordarse de ese punto anatómico para no meter la pata. Los neumogástricos y la cadena simpática van a ser los encargados de la inervación. Y ahora vamos a hablar de las pleuras. Vamos a hablar de la pleura parietal, la pleura visceral. Estas dos pleuras en realidad es la misma pleura que se desdobla en dos y que van a formar entre ellas un espacio que se llama espacio interpleural y que tiene un ligamento triangular que se llama ligamento triangular del pulmón. La pleura parietal, la pleura que está pegada a la caja torácica, recibe los siguientes sectores cervicales. Tiene tres ligamentos, vértebro pleural, costo pleural interno y externo, y pleurocosto transverso. Tiene un sector que da hacia el interior del pulmón, que es el sector mediastínico, el sector que da hacia la parrilla costal, que es el sector costal, y obviamente el sector que da hacia el músculo diafragma, que se va a llamar sector diafragmático. Ahí podemos ver tranquilamente el sector mediastínico, el sector costal y el sector diafragmático. Esto que observan acá, la pleura va a rodear la entrada del hilio pulmonar, pedículo pulmonar, y este ligamento se llama ligamento pulmonar. Cuando la pleura llega a ese ligamento, se desdobla y forma la pleura visceral, la pleura que se adhiere al pulmón, o sea, al órgano pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? La pleura parietal va a tener algunas porciones, costal, diafragmática y mediastínica, como dijimos, y los recesos pleurales que tienen que ver con la pleura visceral y la pleura parietal son este espacio que queda entre las dos pleuras y que se llama espacio interpleural. Ese espacio interpleural, chicos, tiene una presión negativa a la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Esa presión nos permite que el pulmón se expanda y el pulmón se contraiga en la inspiración y en la expiración. Estos espacios están presentes a nivel de las costillas, por eso se llama costo diafragmático, porque forma con el diafragma este pico. Costo mediastínico se va hacia el mediastino. Vértebro mediastínico porque se va a la cara posterior y tiene un pequeño espacio con las vértebras.
y frénico mediastínico porque tiene un pequeño espacio con el ligamento del pulmón. Este espacio no se puede romper. Si este espacio se rompe, el pulmón hace un neumotórax, o sea, el pulmón se colapsa y hace lo que se llama neumotórax. Lo que tenemos hacia arriba en el vértice es de la cúpula pleural que pasa aproximadamente entre medio y 1 centímetro por arriba de la primera costilla, ¿sí? Eso se llama cúpula pleural. Y acá tenemos lo que yo les digo. Si el paciente tiene un neumotórax, la placa de tórax la vamos a ver de esta manera. Se ve todo el borde del pulmón, ¿sí? Colapsado. Se ha colapsado el pulmón por varias causas. El paciente le pueden haber herido con una herida de bala, con una herida de arma blanca, etcétera. Pero se produce básicamente esto, ¿no? El colapso pulmonar. Esto se llama neumotórax. Otro trauma importante de tórax es que sin que se rompa la pleura, se rompen las costillas, ¿sí? Si yo tengo más, en un hemitórax tengo una, dos, tres o cuatro costillas rotas y del otro hemitórax tengo una o dos costillas rotas, ese paciente está muy grave porque tiene lo que se llama un tórax inestable. El paciente respira, chicos, y parece que tiene un pájaro en el pecho. El pecho le hace como alas de una ave, se llama boleto torácico. Eso se ve mucho en los traumas cerrados. Por ejemplo, este paciente que va a gran velocidad choca en su auto y el tórax pega contra el volante. Eso produce fracturas de tórax, puede producir una fractura del corazón y obviamente la muerte inminente. Pero esos pacientes llegan a veces a la sala de trauma con un boleto torácico, tienen que ser rápidamente intubados y bueno. Lo otro es el neumotórax a presión. El paciente está intubado y el tubo, la presión que le entra de oxígeno es muy grande y rompe la pleura y hay que hacer esto, simplemente punzar en la línea hemiclavicular, acá en la línea hemiclavicular, en el segundo espacio intercostal, poner una boca. Entonces el aire que está haciendo un neumotórax a presión sale por este orificio y produce un silbido característico que es la salida del aire. Esto es colocar un tubo de drenaje pleural. Este tubo de drenaje pleural se coloca en la línea hemiclavicular del paciente, en el cuarto espacio intercostal, se ingresa con una sonda multiperforada, ¿sí? Para que el aire que está colapsando el pulmón salga, llega a este frasco va bajo agua, entonces van a ver que el frasco hace burbujas, porque es el aire que está saliendo, y el aire sale por el otro orificio. Entonces se llama trampa de agua o sello de agua, en donde el aire sale y el pulmón vuelve a restablecer y vuelve a sellarse la pleura. Después se saca este tubo y listo, el paciente está bien. Otro procedimiento que depende de la anatomía es el procedimiento de la punción pleural. Este procedimiento es en esos pacientes que tienen derrame pleural. El derrame pleural es cuando un paciente, por ejemplo, tiene una patología inflamatoria o infecciosa del pulmón y le sacamos líquido para ver las características de ese líquido y poder cultivar el germen que le está causando esta infección. Hoy, con la tecnología, se lo puede hacer guiado por ecografía. Yo pongo el ecógrafo, sé dónde tengo que entrar, aproximadamente se hace a nivel de entre la dorsal 9 y la dorsal 11. Puedo entrar en esos espacios porque sé que ahí no tengo pulmón y solo tengo espacio pleural. Se entra con una aguja fina y como pueden ver se puede extraer el líquido y se puede mandar a analizar. Si el paciente tiene todo el pulmón lleno de líquido, se pueden extraer hasta 3 litros de líquido, chicos. Así que puedo sacar mucho pulmón. Mucho pulmón, no, mucho líquido, no mucho pulmón, mucho líquido. Entonces, por eso el manejo del tórax es un manejo bastante importante para nosotros cuando hacemos urgencias o cuando hacemos cirugía general. Nosotros, los cirujanos generales, tenemos los conocimientos básicos para poder abrir un tórax en urgencia y solucionar un problema.
La clase que viene, chicos, vamos a ver corazón, vamos a ver mediastino y vamos a empezar a ver pared abdominal. ¿Por qué? Porque ya queda poco para el examen, queda menos de un mes y hay que ver muchísimos temas. Y es importante entender todos los temas, ¿no? Todos los temas que están en la plataforma, absolutamente todos los temas entran para este examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Me cansé, tengo la garganta inflamada. Es la tercera clase del día, más el práctico, más 6 cirugías, ya estoy cansado. Estoy cansado, estoy cansado. Ah, hice el consultorio también. ¿Alguna pregunta, gente querida? Kaylin de ¿Ya subió Roche los está powers? dormida. Disculpa. ¿Cómo? ¿Ya subió los powers a la plataforma? No, ahora lo subo, chicos. Ahora o el miércoles lo subo porque le están haciendo algunos arreglos Ah, para poder bueno. subir. Bueno, bueno. ¿Sí? Muy bien, chicos. Un abrazo grande a todos. Que anden bien. Gracias, igualmente.